A ver, el fracking es una técnica que se utiliza para sacar un tipo de gas, que le llamamos gas no convencional, que suele estar bien en las pizarras o a veces en arenas compactas, bueno, en un tipo de roca que lo que tiene es que el gas está atrapado en pequeñas burbujas que no están bien conectadas entre sí. Entonces lo que hay que hacer es romper la roca, para que ese gas pueda salir y lo podamos sacar con facilidad. Esta forma de romper la roca o la rotura de la roca se consigue inyectando agua a muy alta presión con una serie de aditivos químicos para facilitar la ruptura. Eso es la fracturación hidráulica, no tiene nada más. En principio, la técnica de fracking en sí, la idea de romper la roca para sacar este tipo de gas, es desde hace bastante tiempo, allá por 1940 ya se empezaron a hacer las primeras pruebas, pero la técnica tal y como se hace hoy en día es algo bastante nuevo y es algo que podríamos decir que empieza en torno al año 2000, un poco antes, un poco después, habría bastante discusión sobre la fecha exacta, y se populariza hacia 2005 en Estados Unidos. Los riesgos son bastantes y variados. Para empezar, por el tipo de técnica en sí, uno de los riesgos que nos preocupan bastante son los riesgos medioambientales y a la salud ligados a los productos químicos que se añaden al agua. Estos productos químicos es verdad que una vez que se mezclan con el agua tiene una concentración muy baja y entonces su daño es bastante más bajo, pero aún así sí que tiene cierto daño, pero sobre todo el problema viene de que se manipulan donde se ha excavado el pozo, vienen sin mezclar y entonces hay cualquier derrame, cualquier problema podría suponer una contaminación bien de agua superficial o de aguas subterráneas. También ha habido problemas, hay cierto debate sobre en qué lugar exacto está ocurriendo, pero ha habido problemas con contaminación de acuíferos. Lo de qué lugar es si ocurre directamente durante la perforación esa contaminación o una vez que se hace la fractura de la roca. Pero sí que hay varios acuíferos en Estados Unidos que están contaminados y que se ve clara la relación con la fracturación hidráulica. Luego hay también problemas con respecto a emisiones de gases. El agua que se inyecta una cantidad de agua bastante grande, parte de ella retorna a superficie y también trae disuelta gas. Ese gas es metano, que es el gas natural habitual que usamos, pero al volver disuelto en el agua, cuando ese agua normalmente se deja en unas balsas que están a la intemperie, entonces se evapora el metano de nuevo. El metano es un gas de efecto invernadero que es bastante más contaminante que el CO2, por lo tanto también hay un problema de aumento de los gases de efecto invernadero. Luego también hay muchas operaciones de camiones de un lado para otro, podemos hablar de en torno a 10.000 camiones por cada pozo que se perfora. Esto supone también un aumento de tráfico, de ruido, de emisiones todo lo que es la combustión de los motores diésel. Y también últimamente hay bastante debate sobre si hay relación entre la fracturación hidráulica y el aumento de terremotos en Estados Unidos. Se está notando un aumento bastante grande, no solo en el número de terremotos, sino también en la intensidad, y ahora mismo hay bastante debate en la Sociedad Geológica estadounidense sobre si está directamente ligado con el fracking y en ese caso con cuál de las operaciones ligadas al fracking está relacionado. Realmente los datos que tenemos que usar de momento son los de Estados Unidos porque es donde se ha realizado de forma masiva. En la Unión Europea todavía son todo experiencias piloto, en Canadá también se ha hecho algo, pero relativamente poco. Los datos de Estados Unidos con respecto al beneficio de esta técnica, la verdad es que no son nada buenos. Lo que se demuestra para empezar es que solo se obtiene un beneficio si el precio del gas está elevado, pero lo que ha conseguido esta técnica en Estados Unidos es que el precio del gas se desplome. Cuando se empezó a utilizar la técnica, el precio del gas estaba en torno a $12 por BTU, que es la unidad que utilizan allí. En estos momentos está en 3,5. Los datos que manejamos nosotros sobre el precio real de producción de gas mediante fracking sitúan que el precio de producción está en 4,5, con lo cual están perdiendo continuamente dinero en estos momentos. Además hay que decir que en Estados Unidos el utilizar esta técnica es bastante más económico por una ley que firmó George W. Bush en 2005, que es el Energy Policy Act. Esta ley lo que les permite a las empresas energéticas en general
es no tener que cumplir con toda la legislación medioambiental, con lo cual no tienen que tener ni control de contaminación de aire, ni contaminación de aguas, ni seguimiento de productos químicos, y eso hace que toda la gestión medioambiental no tengan que pagar por ella y por lo tanto el gas sea bastante más barato. Lo que está claro, y yo creo que todo el mundo coincide, es que en Europa no se va a conseguir que se rebaje tanto el precio del gas, y por lo tanto puede suceder una situación parecida a lo que está pasando en Estados Unidos, que en estos momentos estas empresas están perdiendo mucho dinero y las únicas empresas que están presentando beneficios no es por la producción de gas en sí, sino que es por la venta de zonas donde tenían permisos, están vendiendo esas licencias a otras empresas, están obteniendo así entrada de dinero, pero no es realmente de la actividad de producción. Sí, a ver, con respecto a la dependencia energética, en el Estado tenemos un problema bastante grande. Dependemos prácticamente en un 80% de energía comprada al exterior, y esto está suponiendo que tengamos que gastar al año 45.000 millones de euros en comprar combustibles, tanto fósiles, es decir, petróleo, gas natural, carbón también, aunque tenemos una pequeña producción de carbón en el norte, y también combustible nuclear. Esto supone que nuestras cuentas con respecto al exterior están muy desbalanceadas. De hecho, tenemos un saldo positivo al exterior, pero que se convierte en negativo al incluir la compra de energía. Es verdad que conseguir una fuente de energía autóctona podría ser beneficioso para el país, pero la gran pregunta es por qué optamos por buscar y analizar si se puede realizar mediante fracking y si esto es económico o no, cuando ya tenemos otras fuentes de energía a día de hoy que sabemos que existen, que sabemos que son cuantiosas, que sabemos que se pueden aprovechar. O sea, somos uno de los países con mayor insolación, por ejemplo, del mundo, y en lugar de apostar por la energía solar nos vamos como locos a buscar gas o a buscar petróleo en las Canarias. Lo mismo pasaría con el viento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hace falta implementar o ayudar a la generación de energía con fuentes autóctonas, pero desde luego la apuesta por el fracking, desde mi punto de vista, sería una de las últimas apuestas que yo haría, ¿no? Sería cuando no queda nada más, si ya no tengo ningún otro recurso, pues bueno, voy a buscarlo. Pero mientras tanto, luego también una de las cosas que estamos viendo es que las cifras que se están dando sobre reservas de gas están claramente sobreestimadas. Todo se basa en reglas de tres, buscando, mirando, si en Estados Unidos se ha conseguido tanto, pues aquí una tercera parte. Son datos que no se deberían manejar así. Por lo tanto, también hay bastantes dudas, de hecho, sobre si muchos de los yacimientos que nos están diciendo realmente van a tener gas. Y luego lo último está el tema de la generación de puestos de trabajo. Las cifras que conocemos es que se generan en torno a un puesto de trabajo, sería más o menos por cada pozo de media, de hecho incluso un poquito menos. Por lo tanto, no serían unas cifras como nos están hablando de incluso millones de puestos de trabajo. Las cifras de Estados Unidos, según qué estadísticas te dan, incluyen en la generación, o sea, te dan una cifra así a lo grueso diciendo tantos millones de puestos de trabajo que se han creado, pero muchos son trabajos indirectos. En muchas de las estadísticas se está incluyendo incluso la prostitución como nuevos puestos de trabajo que se están generando. Lo que sí que tenemos son datos que nos hablan de que para invertir si se compara el número de puestos de trabajo conseguidos por la inversión monetaria que supone, con el fracking, generar un puesto de trabajo está suponiendo una inversión de $1 millón. Sin embargo, lo que sabemos, por ejemplo, cogiendo otro ámbito también que está relacionado con la energía, que es la rehabilitación energética de vivienda, que eso haría no generar energía, sino reducir el consumo, por cada $1 millón, por poner una comparativa parecida, se generan 17 puestos de trabajo. Entonces, también a la hora de mirar las prioridades hay que verlo, ¿no? Desde luego las renovables, lo que sabemos es que son las fuentes de energía que ahora mismo por unidad de producción de energía están produciendo más puestos de trabajo. Entonces, de nuevo, parece que todo nos encamina a lo mismo, ¿no? Pues hubo un primer intento, en el 97 se perfora un pozo a las afueras de Gasteiz, que es el pozo Armentia 1,
que está bueno, en el enclave de Subijana de Álava. Este pozo inicialmente no se esperaba, bueno, se profundizó más de los planes iniciales, se entró en una capa de pizarras y se encontró que en esa capa había gas. Entonces allí ya surgió la idea, estamos hablando en el 97, es cuando termina la perforación, de poder hacer fracturación hidráulica. Una técnica no exactamente la misma que se está haciendo ahora, pero ya bastante parecida a lo que se está haciendo hoy en día. En aquel momento no se pudo porque bueno, hubo unos problemas a la hora de finalizar el pozo, se quedó enganchada la tubería y no se podía ya meter la nueva tubería para hacer la perforación. Pero ya desde entonces se le venía dando vueltas a la posibilidad de empezar a hacer o a utilizar esta técnica en Euskadi. La idea se retoma, pues este pozo se pone en producción en el 99, se cierra en el 2003, hacia el 2004-2005 se vuelve a retomar la idea y es ya cuando se empiezan con todos los análisis previos que nos llegan a que en octubre de 2011 Patxi López hace el famoso viaje a Estados Unidos y anuncia la existencia de estas reservas y la idea del gobierno vasco de impulsar la técnica. La ley del sector de hidrocarburos es la que regula esta concesión de licencias. En principio lo que se hace es una empresa, siempre empiezan o sea, es siempre la misma escala. Primero se solicita un permiso de investigación. Este permiso de investigación, sin más, la empresa informa al ministerio de que está interesada y entonces se abre una especie de concurso público en el que la empresa dice qué tipo sobre todo qué tipo de inversiones está dispuesta a realizar en ese terreno, y si a alguna otra empresa le interesa, entraría normalmente pues en una especie de, pues bueno, en un concurso, ¿no? A decir quién hace más. Lo más habitual aquí, aunque no está así reglamentado, pero lo más habitual es que si una segunda empresa se interesa en la misma zona, pues llegan a una especie de pacto de no agresión y solicitan conjuntamente el permiso y hacen el trabajo de manera conjunta. Eso es lo más habitual, ¿no? Hasta ahora al menos. Estos permisos tienen una vigencia de 6 años y durante estos permisos normalmente lo que hacen es una serie de investigación básica de la geología de la zona, etcétera, y siempre terminan con la propuesta de perforar al menos un pozo en la zona. Si ese pozo, una vez perforado, encuentra gas o petróleo y se ve que es viable su explotación ya comercial, entonces piden un segundo tipo de permiso, que es ya una concesión de explotación, y ahí ya sí que tienen que empezar a pagar a nivel de impuestos y demás, hay bastante más carga tributaria. Entonces en estos momentos todos los permisos que están relacionados con la fracturación hidráulica, quitando un par en el norte de Burgos y sur de Cantabria, que no tenemos 100% claro qué es lo que están queriendo hacer, quitando esos dos, todo el resto están en situación de permiso de investigación todavía. Sí, a ver, el yacimiento de Álava, que es el más grande, ese sí que se conoce, ese se cuantificó bastante bien durante los 4 años que estuvo en producción el Pozo Armentia, el que he comentado antes. Por lo tanto, se conocen bastante las características del yacimiento y demás. La gran duda que queda con respecto a este yacimiento ahora mismo, a esta bolsa, es cómo va a responder esta roca a la técnica de fracturación hidráulica. La técnica de fracturación hidráulica no es una técnica estándar en la que se dice metes tanta agua con tal porcentaje de este producto y tal de este y ya todo funciona bien. Hay que hacer pruebas, hay que mirar, hay que probar distintos compuestos para determinar cuál es el que mejor funciona y cuál es el que va a obtener mayor rendimiento, ¿no? A la hora de devolver o sea, de extraer el gas. Por lo tanto, en estos momentos lo único que queda, sobre lo que hay duda, es cómo va a funcionar esta capa de pizarras a la técnica de fracturación hidráulica. Hay dudas, sobre todo porque es una capa que se sabe ya que está bastante fracturada, entonces si ya tienes muchas fracturas, al meter agua a presión va a ir por las fracturas, no va a romper la roca, sino que va a ir no sabemos hasta dónde. Entonces ahí hay bastantes dudas de qué es lo que va a suceder. También hay una segunda duda, que es cuánto gas hay realmente y por lo tanto cuánto van a poder sacar, que eso también es bastante dudoso en estos momentos. Hay unas estimaciones hechas a grosso modo, pero además cuando estamos hablando de este tipo de gas, el gas ligado a las pizarras,
No es fácil saber, aunque se pueda estimar más o menos cuánto gas hay en el subsuelo, no sabes realmente cuánto vas a ser capaz, qué porcentaje vas a ser capaz de recuperar. Entonces aquí son las dos cosas, ¿no? Cómo va a funcionar la técnica y también cuánto gas vamos a sacar. Sí, yo cogí los datos, tal cual, o sea, yo hice lo mismo que ella decía que había hecho. Cogí los datos, no me acuerdo ahora, pero vamos, estaban ahí dados. Cogí los datos que da, por un lado, la Agencia Estadounidense de Información sobre la Energía, que son los datos que suele usar Shell Gas España. Por otro lado, cogí el consumo de gas que tiene estadístico que tenemos en el Estado y cogí los crucé. Y a mí lo que me daba eran 4 años, o sea, es que la diferencia es tan notable que es... La verdad es que esa revista, o sea, esa entrevista, la portavoz de Shell Gas España ha cometido varios errores de bulto, o sea, y en concreto ese es uno de ellos, ¿no? Además esto es bastante habitual en el mundo del gas de pizarra. Y es algo que todavía no hemos empezado a ver porque aquí todavía no se han empezado a hacer ya estimaciones reales de cuáles son las reservas. Pero lo normal es que te vengan diciendo, vamos a sacar tanto gas y luego de repente se quede en una quinta parte o lleguemos incluso al caso de Polonia, que se ha quedado en una 10ª parte de lo que habían dicho inicialmente. Luego, bueno, cambiando un poquito, me volviendo a Euskadi, hay una cosa curiosa respecto